Bien. Iba en la pregunta número 9. Entonces dice, ¿por qué es importante comprender los objetivos del niño y sus sentimientos antes de aplicar el método de las consecuencias? ¿Por qué? Porque más que nada aquí, basándome en la respuesta de ustedes como maestros, tienen que hacer una alianza con el niño para que el niño se porte como ustedes quieran que se porte. Aprender a conocerlo, a lo mejor el niño tendrá diferentes reacciones o está siguiendo a los demás o tiene problemas en casa, no sé. Entonces tienen que aprender a conocer al niño, conocer sus emociones, hacer una alianza o una amistad con él y ganarse su confianza para que primero el niño se sienta comprendido y pueda razonar más, que ustedes lo único que quieren es que se porte bien y que no lo están atacando. Entonces es ahí la importancia de comprender primero cuáles las emociones del niño o los objetivos que tiene el niño al ir a la escuela. A lo mejor a él no le interesa para nada la escuela, o a él le dijeron que la escuela no sirve y por eso se porta mal ahí. Entonces, por eso es importante conocer primero al niño. Decía la número 10, ¿cuál era el significado de la frase sé firme y amable? Una cosa es que seas firme, pero no enojada, sino firme, poniendo límites firmemente, sin dejar de ser amable. Mencionaban que casi nunca se cumplen las dos juntas, porque el ser firme lo relacionan con ser exigente, estar enojado, ordenar, no sé, pero se puede ser firme y ser amable a la vez. Soy firme en lo que digo, no desisto a lo que digo, pero sin gritos ni regaños. No voy a desistir de hacer lo que quedamos, a pesar de que tú sigas y sigas y sigas y sigas. Yo no desisto, tengo paciencia, tengo tranquilidad, no desisto y no caigo, o bueno, sigo siendo amable y sigo teniendo respeto. Analizar la situación de un maestro, le puse eso porque para que lo viéramos más en base a cómo sería en la escuela más que siendo papás. La pregunta número 11 dice, ¿por qué es importante ser consistente? Porque no puedes decir una cosa un día, otra cosa otro día. Tienes que ser firme siempre en las reglas que pones. No es como que hoy sí vamos a poder hacer esto, a pesar de que ya un día los super regañé porque les dije que no se podía, y hoy llego y les digo hoy sí pueden. Entonces no, si tú ya te pusiste una regla, entonces ser consistente todos los días igual. No puedes un día acceder y otro día no, porque ahí los alumnos sí les tomarían la medida de que, sí lo podemos convencer, o a veces sí va a querer. Entonces lo mejor es que seas consistente, porque también si no, no te van a tomar en serio las reglas que tú pones. Y puedes también provocar una confusión en los niños. Cuando no eres consistente en el hogar con papá y mamá e hijo, si un día reaccionas de una manera y otro día de otro, incluso los papás pueden llegar a transmitir mucha confusión en los niños y provocarles algún trastorno de la personalidad. Entonces no hay que dejarse llevar nunca por las emociones de que cómo te sientas en el día. Siempre ser consistente con lo que ya quedaste que es. La pregunta número 12 dice, separar el hecho de quien lo hace. Esta frase pertenece totalmente al ámbito escolar. Puse aquí un ejemplo. Si todos están hablando, por ejemplo, bueno, aquí puse un ejemplo que venía en el libro, primero se los voy a explicar. Dice, si está un señor hablando por teléfono y sus hijos no lo dejan escuchar, pues entonces él utiliza la consecuencia lógica, que sería pedirles que guarden silencio. Pero no lo están haciendo, no guardan silencio, y como el papá está hablando por teléfono y ahorita no puede descuidarse y quedarse callado hasta que el niño deje de hacer eso porque está hablando por teléfono. Entonces, aquí lo sano o lo correcto sería que el papá salga del cuarto y deje que los niños entonces hagan lo que quieran.
antes de caer en un castigo que sería ordenarles que se callen o que se salgan. Entonces, aquí sería el ejemplo que puso, que estaba en la lectura. Aquí es separar el hecho es que yo estoy hablando por teléfono ahorita de quien me está interrumpiendo. Entonces, así es en el ámbito escolar. Separo a lo mejor lo que me está incomodando antes de caer en un castigo que los haga a ustedes quedar mal como maestros o que les causa algún problema mayor con los alumnos, faltándole el respeto por parte de maestro-alumno. La pregunta número 13 dice hablar menos y actuar más. Esto es totalmente recomendable. ¿Por qué? Porque a veces como papás o como maestros, si hay alguna mala conducta, nos enfocamos en estar, dice y dice, es que esto no se hace por esto y esto y esto, y mira, escúchame y ven y deja de llorar y deja de hacer berrinche y escúchame, es esto y esto y esto. Entre menos hables, el niño te va a entender mejor. Si ya tú tenías un objetivo o un castigo, bueno, no castigo, pero una consecuencia ya planteada, si tú ya la tenías, entonces en vez de que tú les des ahí un sermón, llega a lo que era la consecuencia y ya. Y mejor busca hablar con los alumnos o con tus hijos cuando haya un periodo de tranquilidad, cuando hacerlo de la manera más amistosa posible. Por ejemplo, una manera de hablar con tus alumnos sería en el recreo, que a veces ellos están comiendo en grupitos. Y tú puedes llegar en ese momento que está todo tranquilo y acercarte y hablar con ellos y decirles, ay, ¿verdad que lo que hiciste el otro día no estuvo bien? En ese momento te va a escuchar más que si lo intentas decir cuando él está enojado o cuando lo estés regañando. La número 14 dice retirarse o rendirse frente a una pelea. Esta también es importante porque a veces como autoridad lo que queremos ante los niños es como ganarles o demostrarles que tú tienes la autoridad. Y realmente lo que se busca no es ganar. El objetivo es ayudar a los alumnos a ser más responsables. Entonces, si tú ya ves que él te está alegando y alegando y alegando o está haciendo berrinche o que de plano no te quiere hacer caso, mejor me retiro antes de que yo caiga en el juego y se vuelva una discusión. Y la respuesta número 15 dice fijar plazos al aplicar las consecuencias. Aquí dice ya me acordé. Decía que, por ejemplo, antes de que haya una consecuencia, tú puedes acordar con el niño cuántas veces se lo vas a decir o cuántas llamadas de atención tiene, por ejemplo. Si un niño se para mucho de su lugar en clases, tú puedes acordar con el grupo en general que solamente va a haber 3 llamadas de atención antes de pasar a la consecuencia. Entonces, si tú ya con ellos fijaste este plazo de que solamente lo vas a llamar la atención 3 veces, pues bueno, ya así se queda, le llamas la atención 3 veces y a la cuarta pues ya no hay llamada de atención, sino que implica ya ahora sí la consecuencia lógica que va a tener el alumno. No es necesario como que caer en una lucha o una guerra con los alumnos, solamente fijo la indicación que yo quiera dar y así se va a quedar. Para que exactamente no se vuelva una pelea o una lucha con los alumnos. Y la número 16 dice la responsabilidad del problema. ¿Qué significaba la frase hacerlos responsables del problema? Esto es muy importante. Si en un salón de clases hacen alguna travesura entre varios, un grupito de alumnos hicieron una travesura, entonces tú como maestro no te tienes que detener a ver quién empezó o quién tuvo la idea para castigar a esa persona. Tú como maestro vas a hacer que todos tengan la responsabilidad de lo que hicieron. Entonces, todos van a compartir la responsabilidad y cada quien sabrá qué hizo, qué y qué hizo.
pero aquí es importante que le delegues la responsabilidad al niño. Te vas a ser responsable de lo que tú hiciste, sin a lo mejor que te diga qué fue exactamente, pero si tú estabas en ese grupo que hicieron la travesura, tú como el que tuvo la idea van a hacerse responsables de lo que hicieron. A veces no lo hacemos así, sino que sí tendemos mucho a buscar al culpable, porque no puedes mandar a lo mejor la bola completa a dirección. Pero pues siempre es más recomendable que todos se hagan responsables o que todos se queden sin recreo porque todos participaron en la travesura que hicieron. Entonces siempre hay que hacer a los alumnos responsables de lo que hacen. Sea problema o no, que se haga responsable de que si no trajo la tarea, pues bueno, fue tu responsabilidad, no de tus papás, y la consecuencia va a ser para ti. ¿Sale? Y la número 17 dice cuáles son los pasos a seguir para aplicar las consecuencias. Venían 3 pasos, que uno era alternativas, es como brindarles opciones a los alumnos. El segundo era se da la consecuencia, pero se queda como abierto a que si tú, a pesar de que ya tuviste la consecuencia, si tú cambias tu actitud, entonces puede ser que esa consecuencia se retire. Entonces se queda como abierto al cambio. Si tú cambias tu actitud, entonces la consecuencia cambia. Y el número 3 sería si la consecuencia se repite, ampliar el tiempo. Si tú ves que no cambia la conducta, entonces amplías el tiempo de la consecuencia. Entonces esos serían los pasos a seguir para la aplicación de las consecuencias. Y la pregunta número 18 era la que mencionaba sobre el ejemplo de la consecuencia natural, y ahí sí todos se enfocaron en poner un ejemplo que fuera de ámbito escolar, entonces ahí estuvo perfecto. Y pues con eso terminamos. Entonces es como una retroalimentación de la lectura que hicieron en la exposición. Y al contestar estas preguntas, como les digo, no voy a calificar si las tenían bien o mal, pero sí para que ustedes mismos también vean si tuvieron errores o si estaban bien o mal, pues ahí le van corrigiendo y para que les quede más claro el tema. De todas maneras, cualquier duda que tengan, pues me preguntan.